9:21. El Pleno de la Convención votó el primer informe de normas transitorias y en el debate se rechazaron algunas propuestas bien controvertidas, como el quórum de 2/3, por ejemplo, para reformar la nueva Constitución y también la norma que ponía fin al Senado en 2026. Sí, vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto con el convencional César Valenzuela a esta hora. ¿Cómo está, César? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no es la última palabra, ¿no? Porque esta votación ahora se devuelve a comisión y luego tiene que ser votada nuevamente al Pleno. ¿Qué le parece que se haya votado en esta primera instancia en contra de los 2/3? ¿No es tan polémico en las últimas semanas, César? Sí, yo creo que la verdad es bien esperable lo que ocurrió ayer en el Pleno, porque la verdad es que eso ha sido la tónica de la Convención Constitucional. Las comisiones llegan a un acuerdo al interior de esas comisiones y luego el Pleno la verdad es que es bastante exigente en cuanto a las normas que emanan de las comisiones. Y lo que vimos ayer, la verdad que eso fue lo que ocurrió. En definitiva, lo que tiene que hacer la comisión es recibir ese feedback que entrega el Pleno y rediscutir estos temas que efectivamente son muy relevantes. ¿Esperable e irrevertible, César? Sí, yo espero que sí. Creo de que, por ejemplo, por un tema de tiempo, la verdad es que ha sido un trabajo bien rápido el que hemos tenido que hacer sobre muchas normas que son relevantes. Y ayer, por ejemplo, ya conversamos con distintos colectivos y vimos que existía un espíritu importante, por ejemplo, para resolver materias tan relevantes como la situación de los jueces, con el cambio que va a tener el sistema de justicia. Había ahí dudas respecto a qué es lo que ocurría con los jueces que estaban en funciones hoy día, y a pesar de que la comisión en esta primera oportunidad no pudo llevar una propuesta porque no hubo acuerdo, ya uno empieza a ver ánimo de poder generar efectivamente estos entendimientos que permitan resolver estos dudas. César, ahora, ¿cuál es el camino ahora de solución para esto, ¿no? ¿Qué quórum se puede establecer que genere consensos para la reforma en la eventualidad de que se apruebe la Constitución con el Congreso actual? Sí, yo creo que es importante tener presente dos cosas respecto a esto. Lo primero es que tenemos un problema original, y ese problema original es que no tenemos un quórum de reforma general a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día en el borrador de nueva Constitución? Decimos que los capítulos, por así decirlo, más relevantes, el sistema político, los derechos fundamentales, la reforma se puede hacer de la siguiente forma. O se tramita a través de un quórum general, que es que no existe, o bien requiere de los 2/3. Claro. Y en caso que no alcance los 2/3, tiene que convocarse un referendo. Exacto. Entonces, eso es lo primero que hay que tener presente, de que ya existe un quórum de 2/3 establecido para determinadas materias que son, comillas, las más relevantes, porque si no se alcanza ese quórum, hay que convocar un referendo. Ahora, ¿cuál es el quórum mínimo, por así decirlo, para efectuar las reformas constitucionales? Ese es el gran problema que tiene el borrador de la nueva Constitución. ¿Qué es lo que hemos dicho al menos los socialistas respecto a esto? Esto es una incoherencia. No es posible que la ley más importante, que es la Constitución, se reforme de forma más fácil, con menos quórum, que algunas leyes, porque eso iría en contra del principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Todas las demás leyes tienen que ir en dirección a lo que establece la Constitución. Y esa, por lo tanto, al ser una incoherencia, es una materia que tiene que detectar la Comisión de Armonización y proponer una solución. ¿Y eso sería 4/7, por ejemplo? Resuelto eso, perdón. ¿Y ese quórum debería ser de cuánto? ¿4/7, por ejemplo? Lo que se conversó en las primeras instancias, en la Comisión de Sistema Político, y sobre lo que entendemos que existía acuerdo, efectivamente es que ese quórum fueran los 4/7. Es decir, si yo tengo una reforma, tengo los 4/7, puedo hacer una reforma constitucional. Pero si versa esa reforma sobre algunos de estos capítulos, que, insisto, comillas, son los más relevantes, no bastan los 4/7. Porque si alcanza los 4/7, pero no los 2/3, se debe convocar además a un referéndum. Sí. Cuando tengamos solucionado ese problema de fondo, a mi juicio, lo que suceda en este periodo de transición va a ser muchísimo más fácil de poder abordar. César, entonces, en ese sentido, ¿usted ve que efectivamente va a estar la voluntad para llegar a ese acuerdo y para resolver este tema en la Comisión de Armonización también, dada la incongruencia o la contradicción que usted plantea, que está quedando en el borrador? Sí, yo la verdad no participo de esa comisión, yo participo de la Comisión de Normas Transitorias, pero lo que he podido conversar
con distintos integrantes de esa comisión es que efectivamente se reconoce que aquí hay un problema, que además ese problema y su posible solución se enmarca dentro de las atribuciones que tiene la Comisión de Armonización. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que vamos a tener solución desde ese espacio. Y en cuanto a que esta otra norma que se rechazó y que también había causado harta polémica en las últimas semanas, César, de la norma que ponía fin al Senado en 2026, ¿eso en qué acuerdos están o a qué votación final podría llegar cuando se devuelva al Pleno? Sí, lo que ocurre es que todas estas materias, por así decirlo, del sistema político, hay que entenderlas como un sistema. Entonces, el calendario electoral, entre donde está, por ejemplo, el tema hasta cuándo se mantiene la institución del Senado, qué ocurre con los senadores, también hay que relacionarlo con el quórum de reforma constitucional, con qué quórum va a comenzar a operar una vez que esté vigente la nueva Constitución en cuanto a la tramitación de las leyes, qué es lo que va a ocurrir, que esto es muy importante, qué es lo que va a ocurrir con aquella normativa no constitucional, es decir, las leyes, los decretos, las ordenanzas municipales, que eventualmente podrían considerarse inconstitucionales con la nueva Constitución. El cambio va a ser brutal, las vamos a entender derogadas inmediatamente, vamos a dar un periodo de vigencia, vamos a hacer un mandato para que se adecue eso. Entonces, todos estos elementos hay que entenderlos como un sistema y nosotros entendíamos efectivamente que si todavía no hay acuerdo respecto al quórum de reforma constitucional, evidentemente se iba a caer el calendario electoral y todo el conjunto de elementos que conforman la parte, por así decirlo, política de la norma transitoria. ¿Y usted partidario de qué es? En cuanto, por ejemplo, al término de los actuales senadores. Bueno, lo que nosotros hemos señalado de que el nuevo sistema político, es decir, el nuevo poder legislativo, que va a estar conformado por el Congreso de los Diputados y las Diputadas y por la Cámara de las Regiones, debería comenzar a operar en el año 2026, es decir, elegir a estas nuevas autoridades en la elección del año 2025 y por lo tanto mantener el Senado hasta el año 2026. Que hay que considerar además de que la mitad de los senadores fueron electos recientemente en elecciones. Y luego de esa fecha comenzar a operar con el régimen político, con las nuevas facultades que va a tener el presidente de la República, con los cambios que van a tener las facultades del Congreso Nacional o del Poder Legislativo, más bien dicho. Así que queremos de un periodo de transición de estos 3 años que quedan prácticamente, nos parece razonable para que esto sea un proceso gradual y nos podamos preparar ese cambio también. César, pero ¿por qué se rechaza entonces este cierre al 2026 del Senado? Porque, insisto, este tema estaba ligado a la otros reforma. Temas que también son importantes. Uno de esos temas que a mi juicio fue el fundamental es qué va a ocurrir con la normativa legal, con las ordenanzas municipales, con lo no constitucional en definitiva cuando entre en régimen la nueva Constitución, porque aquí nos hemos confundido a eso. El mandato es claro de la nueva Constitución y de la actual Constitución y lo que se aprobó ayer. La nueva Constitución comienza su vigencia, es decir, comienza a operar una vez que está publicada en el Diario Oficial, inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que hacen las normas transitorias? Es justamente diferir la entrada en vigencia de algunas normas, de algunos capítulos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacer ese cambio tan brutalmente. Sí, claro. Por lo tanto, lo que vamos diciendo, este capítulo, por ejemplo, este sistema político, comienza a regir en 2026 para poder prepararse a esa transición. Pero para preguntarlo de otra forma, ¿por qué no llegar hasta el 2030, cuando se cumpla el periodo de 8 años de los senadores que han sido electos recientemente? Porque la verdad que cuesta pensar en un proceso de cambio constitucional donde tengamos que esperar 8 años para tener la implementación de las nuevas instituciones políticas. Aquí evidentemente también hay una expectativa de las personas en torno a que los cambios se hagan lo más rápido posible y eso no puede ser de forma inmediata porque eso no sería responsable, pero tampoco parece razonable que el nuevo sistema político entre a regir en 8 años más. Y por eso que un término medio, al menos que nosotros hemos planteado, que esta institución del Senado y por tanto sus senadores continúen sus funciones hasta el año 2026. ¿Qué es lo que está en discusión aún? Es qué ocurre
con aquellos senadores que fueron elegidos recientemente y que efectivamente al año 2026 van a llegar a la mitad de su mandato. Entonces, ahí ha surgido una idea que, por ejemplo, estos senadores se puedan integrar a la Cámara de las Regiones, pero es una materia que no está resuelta. Claro, ahora, ¿eso ha traído diferencias al interior del Partido Socialista, César? Sí, evidentemente, es una materia de discusión, yo creo que no solamente del colectivo socialista, sino que de todos los colectivos, en ponernos de acuerdo con nuestras propias diferencias internas respecto a cómo debe comenzar a operar este nuevo sistema político, porque hay que tener claridad de que esto no puede ser un proceso de cambio brutal, porque no sería responsable y las instituciones no funcionarían como esperamos que funcionen, pero por otro lado también entendemos que hay un sentido de urgencia en el sentido de poder avanzar lo más rápido posible en la implementación de la nueva Constitución. Bien, César, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.